Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Ucrania conmemora su independencia entre temor por ataques y a 6 meses de la invasión rusa. Perdón estudiantil. Presidente Biden presenta plan que exonera deuda de unos 43 millones de estudiantes. Puja por el Congreso. Elecciones primarias en Nueva York y Florida definen candidatos a comicios de medio término en noviembre. Y por sequía extrema, Texas y Arizona restringen consumo de agua. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Ucrania conmemora hoy 31 años de su independencia de la Unión Soviética, justo cuando se cumplen también 6 meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Jacopo Luzzi nos hace un recuento. Las sirenas antiaéreas resonaron en Kiev este miércoles sin que ningún ataque llegara, rompiendo la inquietante tranquilidad de la capital que conmemoró los 31 años de independencia de la Unión Soviética. También han pasado 6 meses desde que Rusia invadió Ucrania sin lograr ganar la guerra. Trozos de tanques y vehículos blindados rusos calcinados fueron colocados como trofeos de guerra en el centro de la capital, mientras se prohibieron celebraciones públicas por temor de ataques. Finalmente nos unimos, una nueva nación nacida el 24 de febrero a las 4 a.m. No nació, sino que renació, una nación que no lloró, gritó ni se asustó. Una que no huyó, no se rindió y no olvidó. Alrededor del mundo no faltó la solidaridad a los ucranianos en este día, mientras sus aliados prometieron seguir apoyando Kiev. Rusia podría aumentar sus ataques en estos días, según Estados Unidos, y ya algunos bombardeos alrededor del país tuvieron lugar. En las Naciones Unidas, Ucrania fue el tema central del Consejo de Seguridad este miércoles. Hoy, exactamente 6 meses después, no se vislumbra el final del conflicto desencadenado por la invasión de la Federación Rusa. Mientras nos reunimos, los combates más intensos se concentran en la región oriental del Donbass y en el noreste. Según la ONU, más de 5.500 civiles fallecieron en 6 meses. En el conflicto, Kiev perdió 9.000 militares, mientras Rusia no hizo públicas sus pérdidas. Pero el Pentágono estima que podrían superar 80.000 entre heridos y muertos. Bien, y para ampliar esta información nos acompaña Jacopo. Cuéntanos qué ha jugado a favor y en contra de Ucrania a lo largo de estos 6 meses de guerra. Yasmín, en el frente militar, después de 6 meses, Rusia sigue teniendo la ventaja contra Ucrania, pero las armas occidentales enviadas a Kiev permitieron a los ucranianos resistir y pasar a veces al contraataque. Sin embargo, la guerra se encuentra en una situación de impasse y podría continuar hasta el año próximo, según los expertos. Entre tanto, sigue preocupando la situación en la planta nuclear de Zaporizhia, recordamos la más grande de Europa, con la posibilidad de accidentes nucleares si el conflicto sigue involucrando esta central. La ONU visitará en los próximos días la central, Yasmín, y esta es una buena noticia. Bueno, Jacopo, pues muchas gracias por este informe. Y en más noticias, el presidente Joe Biden anunció que perdonará hasta $10,000 de la deuda universitaria de algunos estadounidenses. Jorge Agobián, la iniciativa no escapa de la polémica cuando estamos a solo meses de las elecciones que definirán cuál partido controlará ambas cámaras en el Congreso. Explícanos. Así es, Yasmín, y es claro que para el presidente Joe Biden y para el Partido Demócrata es necesario presentar a los estadounidenses victorias, tanto legislativas como esta del día de hoy, que fue una promesa de campaña del mandatario en su campaña electoral de 2019 y de 2020. Con esto, según dicen los analistas, busca el voto de los más jóvenes en Estados Unidos, precisamente las personas que están pagando o que no han terminado de pagar estas deudas estudiantiles. Esto de alguna manera también impactará a los latinos. Aquí lo explico.
Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil combinada de 1.600 billones de dólares, según datos oficiales. Durante su campaña presidencial, Biden prometió exonerar hasta $10,000 de estas deudas. El esperado anuncio ocurrió este miércoles. Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan, las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de $125,000 al año. Si ganan más que eso, ya saben, no califican. La Casa Blanca se ha enfrentado a la presión del ala liberal del partido de gobierno, que sugiere un alivio más amplio a los estudiantes, y al mismo tiempo a las críticas de algunos moderados y republicanos que cuestionan el subsidio. Los latinos representan el segundo grupo más propenso a solicitar préstamos privados para costear sus estudios universitarios. Esto de acuerdo con cifras de la organización Iniciativa de Datos Educativos. Hoy muchos estudiantes estadounidenses y sus padres están preocupados por la universidad. Están preocupados de que no tienen para que el estudiante vaya a la universidad. Ryan Powell es profesor y codirector del programa Preparando el Futuro Docente en la Universidad de Indiana. Asegura que entre 2010 y 2022 ha habido un cambio drástico sobre la percepción de los estadounidenses sobre las deudas estudiantiles. Vemos que los estadounidenses ahora creen abrumadoramente que el gobierno debería participar. Y que la educación superior se ha vuelto más importante en la actualidad, aunque para muchos es inaccesible. Escuchan sobre la deuda estudiantil paralizante, lo que impide que otras personas participen plenamente en el sueño americano. Según la Casa Blanca, estos préstamos o esta ayuda a los estudiantes hará que el 95% de quienes tienen deudas pendientes sean beneficiarios o podrían beneficiarse de estas medidas. Y también, según el presidente Joe Biden, dijo desde la Casa Blanca que cerca del 45% podría pagar completamente las deudas que tienen. Hay que destacar que no es solo estudiantes o personas que actualmente están estudiando, sino aquellos que ya son profesionales, se graduaron de la universidad, pero siguen pagando por la deuda universitaria, una realidad, por supuesto, de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Justamente el camino a las elecciones de medio término previstas para noviembre en Estados Unidos se ve más claro tras la celebración de las primarias en Florida, Nueva York y Oklahoma. Desde Miami, José Pernalete nos reporta que en el Estado del Sol la atención se enfoca en la gobernación y en un escaño del Senado Federal. Martes en Florida, Nueva York y Oklahoma dejan servidas las campañas electorales que culminarán en noviembre en las elecciones de medio término. La pugna de los demócratas en Nueva York por el Distrito 12 resultó en el fin de la carrera de 30 años en el Congreso de la representante Carolyn Maloney, quien perdió ante el representante Jerry Nadler. Carolyn Maloney y yo hemos pasado gran parte de nuestra vida adulta trabajando juntos para mejorar tanto a Nueva York como a nuestra nación. Esta noche hablo por todos en esta sala cuando les agradezco las décadas de servicio a nuestra ciudad. Nadler preside el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja y enfocó su discurso en el derecho al aborto, el combate a la violencia armada y el cambio climático. En Florida, el congresista demócrata Charlie Crist superó a su oponente Nikki Fried, convirtiéndose en el candidato de su partido que desafiará al actual gobernador republicano Ron DeSantis. Esta noche, el pueblo de Florida claramente envió un mensaje. Quieren un gobernador que se preocupe por ellos para resolver problemas reales, que preserve nuestra libertad. También en el Estado del Sol, el escaño del Senado Federal que actualmente ocupa el republicano Marco Rubio ya tiene una aspirante. La congresista Val Demings, ex jefa del Departamento de Policía de la ciudad de Orlando, obtuvo la nominación demócrata. En Oklahoma, los demócratas escogieron a Madison Horn como candidata a la Cámara de Representantes y los republicanos optaron por Markwayne Mullin al Senado Federal. José Pernalete, Voz de América, Miami. El 2022 ha sido el año con mayor número de mexicanos deportados desde Estados Unidos a Tijuana. Como nos informa Vicente Calderón, activistas reclaman la falta de apoyo para esa población en esa ciudad fronteriza.
Tijuana es la ciudad por donde más mexicanos fueron deportados este año desde Estados Unidos y varios activistas protestaron por la falta de programas para apoyarlos. Ahorita otras tardes los están arrojando en la madrugada y no les dan de comer, no les dan nada. En la primera mitad del 2022 hubo más de 136,000 repatriaciones en toda la frontera. El Instituto Nacional de Migración Mexicano registra cantidad de repatriaciones, no personas deportadas, porque en muchos casos se trata del mismo individuo repatriado varias veces. Aún así, Tijuana tiene más de la tercera parte, sobrepasando 47,000 eventos de repatriación de enero a junio. A Francisco Ponce lo deportaron hace años. Participó en la marcha porque dice que, encima de la falta de apoyo, la policía los maltrata. El mismo gobierno te hace a un lado. En vez de verte, te manda a la cárcel y sales y ahí vas otra vez y otra vez para adentro y para atrás. Los activistas aseguran que, abandonados a su suerte, muchos caen en la indigencia y la drogadicción. Muchas veces no tienen sus documentos, entonces los están mandando a Tijuana donde ellos no tienen familiares y a veces ahorita no hay albergues. En este taller, abogadas de México y Estados Unidos ayudan gratuitamente. Lo primero es auxiliarlos a recuperar sus documentos oficiales mexicanos. Es importante ubicar ahora sí que toda la huella que han dejado de esa información, irla recolectando. Para devolverles así la identidad legal y ver si podrán regresar algún día a Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América. Por segundo año consecutivo, Arizona y Nevada deben disminuir su consumo de agua proveniente del río Colorado. Paula Díaz nos explica por qué. El Buró de Recursos Hídricos de Estados Unidos ordenó a Arizona y a otros 6 estados consumir un 15% menos de agua el próximo año para no enfrentar restricciones. Phoenix dice que ya activó un plan especial. Para la ciudad de Phoenix es un impacto no muy grande en términos a recursos hídricos. Otras ciudades probablemente les cueste poquito más. Phoenix estaba preparado, sabíamos que esto venía. Ya tenemos décadas planeando para este tipo de situación. Phoenix adoptó una infraestructura para movilizar agua de áreas desde recursos hídricos hacia áreas afectadas. Este nuevo llamado del gobierno federal ocurre cuando los niveles de agua continúan bajando en el lago Mead y el lago Powell, lo que amenaza la producción de energía hidroeléctrica. La ciudad de Mesa busca crear conciencia entre la población. Tenemos años experimentando una sequía histórica, así que la ciudad de Mesa lleva muchísimo tiempo preparándose. Nuestra agua no solamente llega del río Colorado, recibimos agua del río Verde, del río Salt, y también tenemos depósitos de agua subterránea. Las reducciones anunciadas para Arizona se suman al recorte del 18% de suministro de este año. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Gran expectativa ha generado en México la segunda comparecencia judicial del ex procurador general Jesús Murillo Caram, detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa. La audiencia para conocer si es o no vinculado a proceso el ex procurador Jesús Murillo Caram estaba programada a primera hora. Los primeros en llegar fueron los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados. Queremos la verdad, nada más. Minutos después, arribó la defensa del ex procurador, encabezada por Antonio López Ramírez. Versión de los hechos, vamos a esperar que los jueces resuelvan, ¿no? Es la primera vez que un ex titular de la extinta Procuraduría General de la República es detenido por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. Pues que Murillo Caram diga quién le dio la orden. Desde la oposición se denuncian intenciones políticas detrás de la aprehensión del autor de la llamada verdad histórica. Lo que genera es una cortina de humo, pero justicia a las familias no les está dando. Los compañeros de los normalistas, por su parte, demandan esclarecer los hechos. A lo largo de estos 8 años, todas las pruebas que están saliendo hoy en día, ¿por qué estuvieron guardadas tanto tiempo? El pasado 18 de agosto, la Comisión de la Verdad entregó un informe en el que señala la participación de elementos del Ejército en los hechos de septiembre de 2014. También que hasta el momento no hay indicios de que los jóvenes estén con vida. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras se recrudece la violencia contra la prensa en México, nuestra reportera Cristina Caicedo Smith consultó a expertos que le explicaron lo que podría estar detrás del asesinato de los comunicadores. Con un total de 15 periodistas asesinados durante el transcurso de 2022, México continúa como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección de Periodistas. Lo primero es la colusión de la delincuencia organizada que ya se encuentra en casi todos los lugares, todos los estados en el país, con funcionarios públicos, más que nada al nivel municipal y al nivel estatal. Organizaciones defensoras de comunicadores resaltan el entorno de inseguridad agravado en México, luego de que se reportara esta semana el asesinato del periodista Freddy Román en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Algo que hemos estado viendo en los últimos años es el asesinato de periodistas. Pensamos que necesitábamos una especie de nuevo sistema porque no se escucha a las víctimas y los colegas no están satisfechos. Las nuevas iniciativas incluyen la puesta en marcha de un Tribunal de los Pueblos, que a principio de este año abordó varios casos de periodistas asesinados y que hasta el momento no están resueltos. Nos forzaron a desplazarnos después de una amenaza de muerte directa. Las autoridades nos han revictimizado, la sociedad nos ha criminalizado, entonces es una situación muy difícil. Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido en varias ocasiones a encontrar los culpables de estos asesinatos, su administración registra el mayor número de fatalidades de comunicadores en los últimos 12 años, según organizaciones internacionales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. En Colombia, la policía emitió un comunicado para aclarar que mantiene la erradicación manual de coca, horas después de que medios de comunicación informaran que estaba suspendida. El cuerpo policial indicó que se esfuerza en persuadir a los agricultores para que adopten voluntariamente cultivos alternativos. Los esquemas de erradicación forzada han provocado enfrentamientos violentos entre la policía y los agricultores, quienes argumentan que no existe infraestructura para otros cultivos en regiones remotas. Estados Unidos y Colombia siguen trabajando en la lucha antidrogas. En El Salvador, la Fiscalía abrió otro proceso penal contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y otros 17 exfuncionarios de su gobierno, acusados de malversar fondos públicos. Claudia Saldaña tiene la ampliación. En total hay orden de captura para 18 exfuncionarios de Casa Presidencial, incluido el expresidente Salvador Sánchez Serén, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Hasta ahora se ha capturado a 4 de los 18 imputados. Se movilizaron más de 183 millones de dólares a cuentas particulares, y estas cuentas particulares pues tenían titulares estas personas que tenían en ese momento pues la calidad de empleados públicos de presidencia. Casi 200 millones de dólares que en este momento podrían haber estado siendo invertidos en obras que tanto necesita el país. El analista político Jorge Villacorta asegura que es necesario que se haga justicia, pero respetando los procesos legales. El debido proceso es clave en todo tipo de acusaciones y delitos, pero en este principalmente porque está señalando incluso a un expresidente de la República. Entre los capturados figura la ex tesorera de la presidencia, acusada de firmar 193 cheques provenientes del Estado y destinados a 6 cuentas que no cumplían los requisitos de ley. Se cuenta con más de 150 testigos y también se tiene como suficiente prueba documental. Entre los imputados hay 3 ex empleados de la gestión del expresidente Mauricio Funes, acusados del caso de malversación de 351 millones de dólares. ¿Por qué suceden estas cosas? Por la debilidad de las instituciones. Una Corte de Cuentas muy débil. Hasta ahora, Sánchez Serén no se ha pronunciado. Tanto él como el expresidente Funes son requeridos por la justicia salvadoreña, pero ambos están refugiados en Nicaragua sin posibilidad de extradición. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Una nueva institución inauguró el gobierno de Daniel Ortega en el edificio que era sede del diario La Prensa. Según directivos del periódico confiscado el año pasado, sus bienes están valorados en más de 10 millones de dólares. Informa Donaldo Hernández.
Con una serie de actos culturales, el gobierno nicaragüense le puso sello a la confiscación del diario La Prensa y puso fin a 96 años de historia de periodismo escrito. En las instalaciones del periódico ahora funcionará el Centro Cultural Politécnico. Y recibimos este centro a partir de las ruinas de lo que fue una política criminal, de terror, de zozobra y de doble moral a nuestro pueblo. Esto representa un nuevo golpe a la libertad de prensa, representa un nuevo golpe a las libertades públicas. Al igual que el periodista Héctor Rosales, decenas de organizaciones han condenado la negativa del gobierno de Daniel Ortega de devolver el periódico, donde trabajó la hoy vicepresidenta y primera dama hace varias décadas. Qué ironía que Rosario Murillo ha llamado antro donde se fabricaban delitos de lesa humanidad a este importante medio de comunicación que ahora informa desde el exilio, cuando ella precisamente trabajó 10 años como secretaria. Nosotros como CPDH estamos repudiando y condenando que se esté utilizando una mampara ahora que dicen que es para la educación técnica. Las autoridades gubernamentales aseguran que 13.000 estudiantes serán beneficiados anualmente con cursos y talleres, mientras la redacción entera de La Prensa sigue informando a través de Internet desde el exilio y con dificultades. Donaldo Hernández, Voz de América. Desde la selva amazónica en Perú y Colombia, los indígenas Huitoto se rebelaron contra el paradigma occidental y como protesta, pero también en representación de su cultura, presentan la película El canto de las mariposas. Diva Lizette Cash habló con sus protagonistas y nos lleva por este viaje ancestral. Los patrones del tiempo del caucho le mataban a los Huitotos. Cortaban su oreja, metían adentro un hueco, y les quemaban. La historia de la matanza de indígenas durante el boom del caucho en la selva amazónica colombo-peruana a principios del siglo XX es tan solo el abrebocas del canto de las mariposas. Más que una película con nativos y contada en primera persona, es una protesta hacia el mundo occidental. Como personas que no podemos pensar, que no podemos proponer y que no podemos gestionar nuestro futuro. Nuria Frigola, su directora, escudriñó las entrañas de la mitología Huitoto y cómo a través del oralismo mágico la trágica historia está siendo contada con romanticismo. En venganza, los caucheros metieron a las personas en una maloca, prendieron fuego y los incendiaron, los asesinaron. Cuenta que todas las almas de esas personas muertas se convirtieron en mariposas. La búsqueda de la identidad y del origen es un objetivo al que también se ha unido el Museo Smithsonian en Washington, D.C., al presentar la película para cambiar paradigmas e invitar al público latino a viajar a sus propias raíces y memoria. Dejar de hablar de los pueblos indígenas en la historia, en el pasado, y más bien destacar cuáles son las contribuciones actuales de los pueblos indígenas de todo el continente americano. Como se dice, es mariposa en Huitoto. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y mientras la especie de los pandas lucha por sobrevivir, una panda gigante llamada King King dio a luz a 2 cachorros gemelos en el noreste de China. El nacimiento de estos cachorros ha dado una luz de esperanza al Centro de Investigación del Panda Gigante de Kinling, donde nacieron este martes. De hecho, King King también nació allí y se convirtió en la primera panda gigante criada en cautiverio en la provincia de Shanxi. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.